Muy bien, hermanos, buenos días. Saludamos a todos los amigos, a todos los hermanos que nos ven por el video. Les saludamos, les saluda su amigo, hermano, el pastor Marco Delgado desde acá, desde la iglesia El Despertar de la Gracia. Estamos ubicados en San José Centro, de acueductos y alcantarillados, 100 metros al sur y 225 metros al este. Todos los domingos a las 10 de la mañana nos reunimos aquí en esta congregación y a grabar el programa de todos los domingos. Amén. Así que les declaramos bendecidos. Ustedes son bendecidos. El apóstol, cuando comienza con las epístolas, con las cartas, comienza así: gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que para todos los que aquí estamos, los que nos ven por el video, para todo Costa Rica y todas las naciones, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a comenzar, hermanos, en esta mañana, porque el tiempo avanza. Vamos a hablar en esta mañana de un tema bien interesante. Bien interesante. ¿Por qué bien interesante? Porque prácticamente casi es un tema como judío, porque dice que el tema se llama cambio de sacerdocio. ¿Recuerdan que hoy es 8 vimos que hubo cambio de pacto? ¿Cuántos recuerdan? Amén. Hablamos de que hubo cambio de pacto. Ahora nosotros, dice, entre todo lo que vimos, dice 2 Corintios 3:6, que somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Dice Romanos 7:6, dice, así que sirvamos bajo el régimen nuevo, amén, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces nosotros ahora servimos bajo un régimen nuevo. ¿Cuál es el régimen nuevo? El del Espíritu, como lo dice 2 Corintios capítulo 3, porque si el ministerio grabado en piedras fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio del Espíritu. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu es el nuevo pacto. Recuerde que comenzamos también con aquel versículo de Mateo capítulo 26 donde dice el Señor: esta copa, beban de ella, porque esto es mi sangre. ¿Recuerdan? ¿Qué era la sangre de Él? La sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces Jesús, el Señor de la gloria, fue hecho fiador de un nuevo y mejor pacto fundado sobre mejores promesas. Eso lo vimos hoy es 8. Cambio de pacto. Hubo un cambio de pacto. Ahora nosotros servimos bajo un pacto nuevo para la gloria del Señor. Entonces dice, la palabra de Dios dice en Hebreos, vámonos a Hebreos porque hay que irnos a Hebreos. Capítulo 7. Ahora vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 7. Muy bien. Vamos a irnos a Hebreos. Vamos a leer este versículo, hermanos, de Hebreos, porque es muy importante. Es muy importante. Este va a ser nuestro texto audio de este estudio. Y de allí en adelante, hermanos, vamos a ver un montón de versículos ahí mismo en Hebreos, y vamos a ver algunos, hermanos, en Efesios. Vamos a ver algunos todavía vamos a ver un par de versículos en el libro de Levítico. Es muy importante, hermanos, que nosotros atendamos a esto que decía la ley, porque lo que decía la ley, hermanos, yo les dije a ustedes anteriormente, cuando se cambió el pacto, que la ley, ¿qué era? Una sombra. ¿Cuántos recuerdan? ¿Qué era la ley? Era una sombra de lo que había de venir. Amén. Era una sombra de lo que había de venir. Pero ya ahora nosotros no estamos en la sombra, ya ahora nosotros estamos en lo verdadero. Amén. Amén. Ya estamos en lo verdadero. Mire, hermanos,
ahora lo vamos a ver aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 7. Hermanos, Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ascendió sobre todos los cielos y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, sin relación con el pecado. Ahora vamos a ver, hermanos, aquí más adelante, que este sacerdocio cambió. Este sacerdocio cambió porque el sacerdocio que había anteriormente era un sacerdocio con relación al pecado. Entonces dice Hebreos 7:12, estamos en Hebreos capítulo 7, versículo 12, es el texto. Dice, porque cambiado el sacerdocio. Amén. Porque cambiado el sacerdocio. Antes había un sacerdocio que venía de la línea de Aarón en el Antiguo Testamento. Y ese sacerdocio que venía de la línea de Aarón, ese sacerdocio levítico, expiró. ¿Cuándo expiró ese sacerdocio levítico? ¿Cuándo expiró? Cuando Cristo murió y resucitó. Amén. Ustedes saben que en los días de Jesús de Nazaret, en los días de su carne, habían sumos sacerdotes todavía. ¿Ah? Ustedes saben que había un sumo sacerdote que se llamaba Caifás. Ese era sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote incluso hasta profetizó y dijo que era necesario que un hombre muriera por la nación y no que la nación pereciera por un hombre. Entonces el hombre iba a perecer, dice, profetizó porque era sumo sacerdote ese año. Incluso cuando Jesús murió y resucitó, hermanos, y cuando ascendió sobre todos los cielos y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, como lo vamos a ver ahorita, aquí en la tierra todavía continuó, hermanos, eso. Hasta el año 70 continuó, hasta que vino Tito y derrumbó aquel templo, que fue lo que el Señor profetizó en Mateo capítulo 24. Pero todavía se seguía con eso. Por eso es que el apóstol habla de esto aquí, porque los judíos continuaron, hermanos, sus prácticas con el templo, continuaron sus prácticas con el sumo sacerdote, continuaron sus prácticas con los sacrificios. Entonces aquí lo que trata el evangelio de decir es de que ya no hay más sacrificios, ya no hay más sacerdotes, ya no hay más sumos sacerdotes. Con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, la de Cristo, fue suficiente para Dios. Ya Dios no necesita más, solo una, la última, la de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice aquí en Hebreos 7:12, dice, porque cambiado el sacerdocio. Hubo un cambio de sacerdocio. Ya no hay ni sumo sacerdote ni sacerdotes, pero nosotros sí tenemos un sumo sacerdote. Nosotros sí, toda la iglesia tiene una cabeza y a esa cabeza se le llama sumo sacerdote, que es Cristo el Señor. Amén. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 12. Mire ahí mismo, hermano, vamos a estar en Hebreos 4:14. Vamos a ver, hermanos, qué dice Hebreos 4:14. Dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Amén. Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora mire, hermano, lo que dice el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Este es el sumo sacerdote que nosotros tenemos, hermanos, como lo dice el versículo 4. Tenemos un gran sumo sacerdote sobre, ¿a dónde está? ¿A dónde está? En los cielos. Dice que traspasó los cielos. Amén.
Testamento. En el Antiguo Testamento había sumo sacerdote y sacerdotes. Los sacerdotes oficiaban, hermanos, sacrificios en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Hermanos, ese era el trabajo de los sacerdotes, hacer sacrificios en la mañana y en la tarde. Pero el sumo sacerdote, escúcheme bien, el sumo sacerdote, el trabajo de él era entrar una vez al año al lugar santísimo. Y no entraba, y entraba, hermanos, con, vamos a decirlo así, con una palanganita de sangre, para rociar el propiciatorio, el arca del pacto que había allí. Cuando él entraba una vez al año y rociaba el arca, la tapa, el propiciatorio, si no caía muerto, Dios aceptaba esa sangre y perdonaba a todo el pueblo de Israel por un año. ¿Cuántos me entienden? Así era. Así era. Miren lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 1. Miren lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, la debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismos como también por los del pueblo. Mire, hermanos, el trabajo de él. Aquel sumo sacerdote, hermanos, era un sumo sacerdote débil. Y aquel sumo sacerdote tenía que ofrecer no solamente sacrificio por los pecados del pueblo, sino también por los de él, ya que este sacerdote era un sumo sacerdote rodeado de debilidad. Amén. Miren, hermanos, tenía que haber un cambio de sacerdote. ¿Por qué tenía que haber un cambio de sacerdote? Porque se necesitaba algo mejor. Amén. Uno que no estuviera rodeado de debilidad, sino uno que fuera glorioso, majestuoso. Amén. Hebreos capítulo 9. Vamos a estar allí en Hebreos, hermanos, en el capítulo 9. Sí. Vamos a ir poco a poco. ¿Ya lo tienen? Dice el versículo 6, que es, hermanos, lo que venimos hablando. Hebreos 9:6 dice, y viene hablando del tabernáculo, hermanos. Si usted lee el versículo 1, viene hablando del tabernáculo, lo que hay adentro. El versículo 5, hermanos, habla del arca del pacto que les acabo yo de mencionar. Y dice el versículo 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Amén. Y dice el versículo 7, pero en la segunda parte, o sea, el lugar santísimo, amén, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y dice el versículo 8, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mientras ellos estuviesen ofreciendo este tipo de sacrificios, este tipo de ceremonias, mientras ellos las estuvieran haciendo, el Espíritu Santo dice, no se había efectuado ningún otro camino por ningún lado. Este era el que había. Necesitábamos que viniera el Señor de la gloria, que muriera, que resucitara
que cambiara el sacerdocio y que todos nosotros tuviésemos acceso por un mismo espíritu al Padre. Amén. Mire, hermanos, si no hubiera habido cambio de sacerdocio, esto estuviera así igual. Nosotros no pudiésemos entrar a ningún lado. No pudiésemos acercarnos al trono de la gracia para hallar gracia. ¿Ah? Hebreos capítulo 10. Hermanos, casi todo lo que vamos a predicar hoy está aquí en Hebreos, porque de eso es lo que trata. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 10, versículo Hebreos 10:1. Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Note, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Esos sacrificios que se ofrecían anteriormente cada año, no podían hacer perfecto a nadie. No podían. Tenía que venir algo mejor, ¿cierto o no? Cuando se dice, hermanos, que hubo cambio de sacerdocio, es porque hubo algo mejor. Dios nos dio algo mejor. Dice que este pacto, el nuevo pacto, como vimos hoy en 8 días, dice que este nuevo pacto está fundado sobre mejores promesas. Está fundado sobre mejores promesas. No es cualquier cosa, hermanos. ¿Ah? Hubo cambio de pacto, también hubo cambio de sacerdocio. Recuerden, hermanos, que hoy en 8 vimos que hubo cambio de pacto. Y si hubo cambio de pacto, hubo cambio de sacerdocio. Ahora tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Amén. Se llama Jesucristo. Y es un sumo sacerdote, hermanos, que se puede, como dice allá Hebreos 4, que lo acabamos de leer, que se puede compadecer de todas nuestras debilidades, porque Él padeció todas estas debilidades. Él fue humano como nosotros. Pero hoy no tiene ya nada que ver con lo humano. Hoy está glorioso en el cielo. Es todopoderoso, es majestuoso, es Rey de reyes y Señor de señores. Y sumo sacerdote. Amén. Sumo sacerdote, hermanos, también para la gloria de Dios. Ahora vamos otra vez a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, ahora vamos a ver el versículo 26. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 26. Dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Escuche, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo era? ¿Cómo era ese sumo sacerdote que nos convenía? Mire, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mire todo lo que era este sacerdote, hermanos. Cuando aquí dice apartado de los pecadores, hermanos, es porque ahora Él está más sublime que los cielos. No tiene nada que ver con el pecado. Él efectuó la purificación de nuestros pecados en la cruz una vez y para siempre. Ahora está apartado completamente. Ahora es todo glorioso para nosotros. Amén. Cuando dice aquí el versículo 26, hermanos, que apartado, ¿sabe que así tenía que ser el sumo sacerdote? El sumo sacerdote, hermanos, tenía que estar apartado. Vamos a ver 2 citas en el Antiguo Testamento, es muy importante, por causa de los que nos ven por el video, ojalá que nos puedan estar apuntando las citas y leyendo lo que estamos nosotros enseñando en esta mañana, porque esto es muy importante. Dice en el libro de Levítico capítulo 21 versículo 12. Mire, hermanos, vamos a Levítico, vamos a ver qué dice Levítico.
21:12. Vamos a ver qué dice 21:12 de Levítico. ¿Ya lo tienen? Levítico capítulo 21, versículo 12, por causa de los que nos ven por el video. Porque Hebreos, hermanos, 7:26 dice que Él está apartado. Amén. Esto, hermanos, era un tipo del sumo sacerdocio del Antiguo Testamento. Dice Levítico 21:12: ni saldrá del tabernáculo. Escuche, dice: ni saldrá del tabernáculo, ni profanará el santuario de su Dios. Porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, el Señor. Escuche, hermano, voy a volverlo otra vez a leer. El versículo 12 dice: ni saldrá del santuario. Si leemos, hermanos, el contexto de esto, estamos viendo, hermanos, el trabajo de los sacerdotes y del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, hermanos, no podía salir del santuario, tenía que estar allí metido en el santuario de Dios. ¿Sabe, hermanos? Algunas veces cuando nosotros pensamos esto, de que el sacerdote tenía que estar metido en el santuario de Dios, algunas veces, si nosotros no tenemos una mente amplia y abierta, nosotros nos vamos a hacer una imagen religiosa. Nosotros nos vamos a hacer una imagen religiosa. Pero ¿sabe, hermanos? El salmista David, cuando se acercaba al tabernáculo de Dios, el salmista David hasta envidiaba a las golondrinas. El salmista David decía: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El salmista, hermanos, decía que las golondrinas hacían nido allá en tu casa. ¿Cómo deseo yo ser como una golondrina y hacer nido allá en tu casa? Nosotros tenemos que ser amplios, hermanos, con este asunto del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tenía que estar siempre en el lugar santísimo. De ahí no podía salir por causa de la santa unción que Dios le había ungido. El Señor Jesucristo, cuando resucitó, fue ungido con la santa unción. Dios lo resucitó de los muertos y lo ascendió sobre todos los cielos y lo sentó en el lugar santísimo. Y ahí está, hermanos, apartado de todos los pecadores, porque Dios lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tal sumo sacerdote nos conviene, hermanos, que esté allá apartado de los pecadores, consagrado en su función. ¿Cuánto me entienden? Esto no es religioso, hermanos, esto es vida. Esto es vida. Nosotros tenemos que anhelar, como David, estar en la casa de Dios. El salmista Asaf en el Salmo 73 decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. El salmista volvía a decir: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ellos tenían sed de esto. Ellos no podían entrar porque no se había partido el velo todavía de arriba abajo. No teníamos acceso. Hoy, después de que Él resucitó y ascendió sobre todos los cielos, nosotros tenemos por la fe entrada por un mismo Espíritu el Padre. Podemos entrar al altar de gracia, podemos entrar al lugar santísimo para adorar, para estar en comunión, porque tenemos un sumo sacerdote que murió por nosotros. Mire, hermanos, el que no sabe lo que tiene con este sumo sacerdote, hermanos, hay que saber esto, hay que saberlo. Si el Evangelio dice que tenemos un sumo sacerdote, tenemos que darnos cuenta para qué es este sumo sacerdote, por qué lo tenemos. Amén. Este sumo sacerdote, hermanos, en el Antiguo Testamento se podía casar. Amén. Ustedes recuerdan
que Aarón fue sumo sacerdote y tenía 2 hijos, Nadab y Abiú. ¿Ah? Ahora, miren lo que dice el versículo 13, 21-13. Levítico 21:13. Yo recibo, hermanos, ¿cómo es que se llama? Que los que nos ven por el video toman apuntes de estas citas. Ya esta cita, hermanos, una vez más o menos explicada un poquito, ya uno se le aclara, ¿verdad que sí? ¿Ah? A uno se le aclara. Entonces, los sumos sacerdotes, hermanos, en el Antiguo Testamento podían casarse. Y decía la ley, escucha lo que decía la ley de ellos. Dice, tomará por esposa a una mujer virgen. Amén. Note, hermanos, lo que decía la ley en cuanto a la vida matrimonial de él. Dice el versículo 14, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. O sea, ni viuda, ni con hijos, ni separada, nada. Se va a casar con una virgen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Miren, hermanos, aquí el evangelio, esto, ¿qué era? Recuerden, hermanos, lo que dice Hebreos 10:1. ¿Qué era la ley? ¿Qué era? Una sombra, diga, una sombra. Acuérdense, hermanos, que hoy es 8, yo les hablé de la ley, que era una sombra, y que la sombra que era tinieblas y oscuridad, ¿cierto o no? La ley era tinieblas y oscuridad. Pero cuando venga lo perfecto, hermanos, como dice el apóstol Pablo, cuando venga la luz que resplandece, la luz que alumbra a todo hombre, la luz gloriosa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esa es la que alumbra la mente. Este sumo sacerdote, hermanos, los del Antiguo Testamento, tenían que casarse con una mujer virgen. No podía ser ni viuda, ni separada, ni nada. Virgen tenía que ser. Levítico 21, 13 y 14. ¿Estamos de acuerdo? Segunda Corintios capítulo 11. Segunda Corintios capítulo 11. Les dije, hermanos, que íbamos a ver unas citas del Antiguo Testamento y otras de Efesios y Corintios. Vamos a ver qué dice 2 Corintios capítulo 11. Dice, ¿ya lo tienen? El versículo 2. 2 Corintios 11:2. Dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Escuche, bendecidos, el Señor de toda la gloria, el Señor que resucitó de los muertos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, justo, santo, apartado de los pecadores. Este Señor de toda la gloria, que no tiene contacto con los pecadores, con el único contacto que tiene que tener ahora es como lo ordenaba ya el libro de Levítico 21, 13 y 14. Tenía que estar casado solamente con una virgen, porque las vírgenes son puras. Y nosotros somos una virgen pura. Nosotros los creyentes somos una virgen pura. Hemos sido presentados al Señor como una virgen pura. El Señor está apartado de los pecadores. El Señor nos perdonó todos los pecados y estamos sentados con Él en lugares celestiales para la gloria del Señor como una virgen pura. Mire, hermanos, no tenemos mancha. Oh, mire, bendecidos, si tuviéramos mancha nosotros. Hermanos, si nosotros tuviéramos una mancha, o como dicen allá afuera, si nosotros tuviéramos pecado,
no seríamos una virgen pura. El Señor estaría todavía soltero. Está soltero allá en los cielos. Pero el Señor, hermanos, nuestro sumo sacerdote no está soltero. El Señor de la gloria tiene una esposa. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo. Vamos a ver a Efesios capítulo 2 primero y Efesios capítulo 5. Allí, hermanos, vamos poquito a poco. Una vez, hermanos, sí, Efesios 2:6. Efesios 2:6. Vamos a ver qué dice Efesios 2:6. Dice así, Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó. Amén. ¿A quién resucitó juntamente con Él? A la Virgen pura. Amén. A la Virgen pura, la que dice 2 Corintios 11:2. Nos han desposado con un solo esposo, con un solo marido, y nos han presentado como una Virgen pura. Porque nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos está apartado de los pecadores. Él está ahora casado con la iglesia, que somos nosotros. Y nosotros, hermanos, para el Señor somos una virgen pura, porque dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Efesios 5. Yo declaro, hermanos, que vamos bien. Amén. Efesios 5:25. Vamos a ver qué dice ahí Efesios 5:25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres. Amén. Así como Cristo amó a quién? A la iglesia, a la Virgen pura. Amén. Y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a ver, hermanos. Mire, hermanos, que Él mismo es el que vino y conquistó, amén, a su amada. ¿Ah? Él mismo conquistó a su amada. ¿Sabe, hermanos? Una vez que nosotros leamos y entendamos un poquito esto, y los que nos ven por el video, si lo asimilamos espiritualmente, estamos hablando espiritualmente. Mire, hermanos, podemos leer el libro de los Cantares. ¿Ah? ¿Sabe que el libro de los Cantares trata del esposo y de la esposa? ¿Ah? Cómo el esposo ve cómo el novio ve a la novia, cómo el esposo ve a la esposa, hermanos, como una virgen. ¿Ah? Cómo eres tú toda hermosa, toda bella. ¿Ah? Y cómo la ve así con los cabellos que le bajan y con los vestidos. ¿Ah? Mire, hermanos, allí habla del esposo y de la esposa abiertamente en ese libro, del libro de los Cantares. ¿Ah? Dice, así como estamos en Efesios 5:25, así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo amó a su Virgen, nos ha presentado como una virgen pura. El sumo sacerdote tenía que estar en el lugar santísimo, no tenía que moverse de allí, pero sí podía casarse, y la única forma de casarse era con una virgen, nada más. Nosotros, hermanos, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, y hemos sido presentados por el Evangelio delante de Él como una virgen pura. Y mire lo que dice el versículo 26, para santificarla, Él la santificó, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y dice el 28, a fin de presentársela a sí mismo, mire, hermanos, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, para estar casado con este sumo sacerdote que traspasó los cielos y que no tiene ninguna relación con el pecado, la única mujer que este sumo sacerdote se merece es nosotros, una virgen pura para la gloria del Señor. Apartado de los pecadores, a nosotros el Señor en la cruz nos lavó, como dice el versículo
versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Hermanos, somos una virgen pura. Por eso nos convenía este sumo sacerdote. No solo con él. Un espíritu con él, teniendo la mente de él. Por eso dice Efesios, sentados en lugares celestiales juntamente con él. Este sacerdote, hermanos, no puede salir de ahí. No se para nada. Viéndolo carnalmente, algunas veces puede hacer que alguien se haya preguntado, qué pereza ser el sumo sacerdote, no puede salir de allí. Qué pereza estar allí todo el día metido en ese lugar santísimo. Hablando del tabernáculo que se hizo en el Antiguo Testamento, como Aarón, qué pereza estar allí todo el día y ofreciendo y haciendo. Hermanos, servirle a Dios es un deleite. Servirle a Dios, hermanos, es lo más gratificante que hay para un ser humano. Dichoso, decía el salmista David, dichoso todo aquel a quien tú trajeres a ti mismo. Oh, Padre. Dichoso el hombre a quien el Señor trajere a él. El Señor, hermanos, es gozo. Por eso dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Señor no es aburrimiento, el Señor no es tristeza, el Señor es alegría, el Señor es paz. Dice, y la paz de Dios. Todo es de Dios, el gozo es de Dios, el fruto del Espíritu, todo le pertenece a Dios, y lo que Dios nos ha dado espiritualmente es gozo, es alegría, es felicidad. Lo más gratificante que hay en este universo es servirle a Dios. Eso es lo más gratificante, hermanos. Una vez, yo tengo un amigo mío que una vez me dijo, vivir en este mundo y no vivir para el Señor Jesús no vale la pena vivir. Vivir en esta tierra y no servirle a Dios, hermanos, fallamos el blanco. Disparamos, pero la flecha se fue para otro lado. Disparamos, pero la bala se fue para otro lado. Vinimos con un propósito a este mundo, la iglesia, la Virgen. En esta mañana me estoy refiriendo a la Virgen pura, con la que tiene que estar casado el sumo sacerdote, con una Virgen pura, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, sin pecado, apartados de los pecadores, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos, porque en Él estamos completos. Oh, hermanos, ese sumo sacerdote nos convenía y nos conviene. Le conviene al que nos ve por el video. Este sumo sacerdote le conviene. Porque lo va a ver como usted es. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Así le va a ver. Qué raro que cuando yo predico el tiempo se va rápido, ¿va? A ustedes no. Volvamos otra vez a Hebreos capítulo 7, otra vez. Vamos a ver ahora dos versículos, hermanos, que uno se encuentra en Hebreos, yo dije Efesios, ¿verdad? No. Hebreos, vamos a ver, vamos a comenzar ahora en 2:10, Hebreos 2:10. Vamos a Hebreos 2:10. Dice Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quienes todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Oh, mire, hermanos, convenía a aquel, dice, por cuya causa son todas las cosas, porque él iba a llevar a muchos hijos a la gloria. Diga, ese soy yo. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros, nos resucitó y fuimos ascendidos, nos sentaron juntamente con Él en
habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, como dice 2 Corintios 11:2, vírgenes puras. Amén. Cuando a usted alguien le pregunte, le diga, ¿usted qué es? Diga, yo soy una virgen pura. Amén. Sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Hermanos, eso es lo que dice el Evangelio, ¿sí o no? Así es. Esto no lo estamos inventando nosotros. Esto lo dice el Evangelio. Hebreos 5:9. Hebreos 5:9. Dice así Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Escuche, hermanos, y habiendo sido perfeccionado, está hablando de nuestro sumo sacerdote. Amén. De nuestro sumo sacerdote, él habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y esto, hermanos, de la obediencia es cómo estamos presentados delante de él. Amén. ¿Cómo está usted presentado delante de él? ¿Cómo se presenta usted? ¿Como una virgen pura? Sin mancha, sin arruga, perfecto, completo, para los que le obedecen. Esto no es, hermanos, que hay que hacer caminatas. Esto no es que hay que tirarse en el suelo. Esto no es que hay que hacer sacrificios humanos. No, esto es para los que le obedecen en la posición que Él nos ha puesto como virgen pura. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Para los que le obedecen, dice Hebreos 5:9. Hebreos 5:28. No, Hebreos 5:28, no tiene el 5:28. Creo que es Hechos, pero esta cita, no, Hebreos 7:28. Sí, Hebreos 7:28. Hebreos 7:28. Dice, escuche lo que dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. ¿A quiénes constituía la ley sumos sacerdotes? ¿A qué? A débiles, diga débiles. Por eso era que aquello era una sombra, era una oscuridad. Por eso era que aquello era tinieblas. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, escuche, hermanos, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque dice que al Hijo hecho perfecto para siempre. Al Hijo hecho perfecto para siempre. Cristo fue hecho perfecto para siempre porque Dios lo juró. Dios dijo y lo juró, y Dios no se puede retractar de lo que Dios ha dicho y ha jurado. Tú eres sacerdote para siempre. Y tal sumo sacerdote nos conviene, hermanos, nos convenía, nos conviene y nos va a convenir por toda la eternidad. Para la gloria del Señor. Mire, hermanos, yo estoy gozoso con este sumo sacerdote. Él lo hizo por mí, lo logró por mí. ¿Y cómo estamos nosotros? Perfectos. Hecho perfecto para siempre. Al Hijo hecho perfecto para siempre. Al Hijo hecho perfecto para siempre. Eso juró el Señor. Al Hijo hecho perfecto para siempre. Y Dios lo resucitó de los muertos y a nosotros nos resucitó juntamente con Él y nos sentó en lugares celestiales con el Hijo hecho perfecto. A nosotros, la Virgen pura, para la gloria del Señor. Por eso nos convenía, hermanos, un cambio de sacerdocio para estar ahora como estamos, sentados en lugares celestiales, sin mancha y sin arruga, a la par de nuestro esposo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Mire, hermanos, mire qué tremendo. De esto, hermanos, hay mucho más que decir. De esto tenemos más que hablar.
Hoy es 8, vimos para los que nos ven por el video cambio de pacto. Hoy vimos cambio de sacerdocio. Esto es una luz, esto lo vamos a continuar porque está tremendo. Mire, esto está tremendo, ¿verdad que sí? Sí. Cambio de sacerdocio. Ahora de hoy en 8, hermanos, el primer domingo del 19, ¿verdad? Vamos a ver cambio de ley. Vimos cambio de pacto, cambio de sacerdocio, ahora vamos a ver cambio de ley. Y vamos a después, con esta luz que tenemos, hermanos, podemos ampliar, hermanos, en nuestra mente el conocimiento de la palabra de Dios para la gloria del Señor. Declaro a los que nos ven por el video, bendecidos con toda bendición espiritual.